El jueves 19 de marzo salió en la televisión una de las voceras del régimen arremetiendo duramente contra varios de los criterios que han estado primando en las redes sociales y criterios bien fundamentados. Sin embargo, se presenta un fenómeno contrario en las redes sociales con su influencia e impacto cada vez mayor en la población cubana. Allí se replican muchos mensajes de desaliento, desconfianza en las medidas que de forma escalonada está adoptando el gobierno cubano ante la aparición de casos positivos a las pruebas de la COVID-19. Se comparten contenidos falsos como el audio de una supuesta bióloga que intentó desmentir el trabajo de los especialistas cubanos. Una avalancha de información sin argumentos científicos. Pero lamentablemente muchos lo dan como cierto y comparten el terror. Es evidente que no están acostumbrados a ser cuestionados y mucho menos con el volumen o la dinámica que se está dando en estos momentos. A mí me gustaría clasificar este momento como una especie de glasnost tropical que está ocurriendo más allá de los intereses y las pretensiones del castrismo a estas alturas. Esta periodista se ha lanzado contra un audio que estuvo circulando de alguien que evidentemente es profesional, no se tiene la identidad, pero por todo lo que explica está en total concordancia con lo que ha venido ocurriendo en otros países a nivel global, lo que hemos escuchado de España, de Italia, y realmente alerta sobre la situación que estamos enfrentando y la irresponsabilidad con la que se está manejando el castrismo. Rey, mira, lo que está pasando es casi que un crimen colectivo, vaya, ¿qué quieres que te diga? En la mañana del 20 de marzo, otros voceros también aparecieron, dando exactamente las mismas líneas que el régimen ha seguido hasta este momento. En la tarde del mismo día, aparece en la televisión Miguel Díaz-Canel, Manuel Marrero, dando claramente un golpe de timón presionado por todo el escenario que se está viviendo al interior de la isla. Es que vamos a regular la entrada por las fronteras del país, dejando solo autorizada la entrada de los residentes en Cuba. En los últimos 3 días, las cifras oficiales reconocidas por el régimen de infectados se ha cuadruplicado para llegar al número de 21. A pesar de que en el último mes las cifras de contagios en España se han disparado a niveles alarmantes, los vuelos de Madrid a la isla se han mantenido abiertos y han llegado en este periodo más de 6.000 visitantes. Algo similar pasó con Italia hasta que aquel país decidió cerrar los vuelos a Cuba. Hoy en día, solo en las casas de rentas particulares hay más de 11.000 visitantes, según las estadísticas oficiales. Y mientras todos los países tomaban medidas, hasta hace apenas unas horas, que decía una de las ministras del régimen. La función social nuestra es recibir a los turistas, darle asistencia, alojamiento, excursiones, circuitos, todos los servicios turísticos y demostrar que Cuba es un país seguro en todos los aspectos. Es decir, las medidas lanzadas el día de hoy, donde se cancela el arribo de turistas, solamente podrán venir las personas que residen en el territorio nacional, se cierran los bares, se cierran los sitios de aglomeración, realmente llegan tardías. El mundo científico ha venido alertando sobre el aislamiento social como medida necesaria y efectiva. Si vemos el modelo matemático que se usa para mostrar la dinámica de diseminación de este tipo de gérmenes de virus, encontramos que, por ejemplo, el número de casos que usted tiene en un dado tiempo viene dado por el número de casos anteriores, de un momento anterior, multiplicado por el número de contactos y la probabilidad de contagio. Es una ecuación simple que si se extiende después en distintos momentos, en distintos periodos, nos da una función exponencial, y esta función exponencial, si se desea ser mucho más específico y obtener valores mucho más cercanos a la realidad, se complejiza, pero si queremos obtener de manera general cuál es el comportamiento de esa diseminación, puede ser como esta que le estamos presentando. Es decir, el número de pacientes finales contagiados va a depender principalmente del número de pacientes iniciales,
del número de contactos y de la probabilidad de contagio. ¿Qué ocurre? Evidentemente, en una situación como la que tenemos nosotros en este país, la probabilidad de contagio se dispara. No es lo mismo la situación que usted tiene en Estados Unidos o en Miami, donde usted se mueve en su carro privado, donde usted puede hacer compras online, donde los niños ahora van a la escuela en casas usando un sistema también en internet, que el caso que usted tiene acá en Cuba, donde usted para buscar cualquier alimento necesita estar en una cola por horas, está inmerso en empujones, en gritos, pleno contacto, los niños en las escuelas también con pleno contacto, no hay útiles de aseo, el transporte público también está generalmente congestionado. Todo eso hace que esa probabilidad de contagio se incremente. O sea, que en el caso nuestro las medidas deben aún reforzarse más. En el caso del número de interacciones también, porque como explicaba, todo este escenario ayuda a que el número de interacciones también se disparen, se multipliquen. Es evidente que todavía faltan medidas de gran importancia, como, por ejemplo, la suspensión de clases, el suministro seguro y efectivo de alimentos, útiles de aseo y desinfección, medidas en relación al transporte colectivo que eviten esas aglomeraciones. Y es evidente que el régimen no tiene ni va a tener la capacidad de cubrir todas esas necesidades. Creo que es necesario que facilite que emprendedores, que privados puedan desarrollar sus potenciales y que no siga siendo ese estorbo para la sociedad cubana. Si el sistema no implementa todo lo necesario, ¿qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que si los casos se empiezan a disparar, el tremendamente precario sistema de salud que existe en este país no va a dar abasto. De hecho, eso lo vemos muchas veces durante todos los años con el tema del dengue, el Zika y otros padecimientos que rebasan la capacidad de respuesta que tiene el sistema de salud. En nuestro país, la población adulta mayor es amplia, para nada están en buenas condiciones de vida, y cuando uno ve las estadísticas de muertes, ve que en este segmento de la población se han disparado, es del orden entre 15 y 20% de acuerdo a distintos medidores, distintas fuentes. A pesar de la reacción del régimen, me parece que es fundamental diseminar toda la información posible, todos estos audios que están circulando en los grupos de WhatsApp, en Facebook, para que la gente esté consciente, para que el cubano esté consciente de lo serio que puede convertirse esta situación y que él como ciudadano no depende de la información que le dé el régimen, que hasta ahora ha demostrado una gran irresponsabilidad. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesats.com y desde allí realizar cualquier donación. Gracias.